Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de lenguajes y autómatas 2. Hoy vamos a estar terminando el tema 2 de generación de código intermedio. Para ello vamos a ver el último tema, que es el esquema de generación, que es el que en un momento nos está faltando. Ya entró nuestro compañero que le había dado también no admitir. Y bueno, saludos a los que han estado, siguen esta transmisión por YouTube y por los que están ahorita en vivo para que puedan resolver las dudas un poco más en vivo, básicamente. Bueno, entonces vamos a ver qué nos concierte nuestro tema. Vamos a poner la presentación aquí y también la voy a poner en vivo para que la puedan estar viendo. Ok, entonces vemos que hoy es la sesión 8 según mis cálculos. Entonces vamos a ver lo que es el esquema de generación, que es el punto 2, el 2.3 del tema 2, que básicamente nos habla de cómo poder estar convirtiendo ahora los tipos que tenemos de programación de alto nivel que no hemos visto hasta el momento, porque si se dan cuenta anteriormente solamente hemos estado viendo cómo convertir lo que es nuestras expresiones matemáticas en expresiones, en otro tipo de expresiones para que se puedan ya convertir en un código de lenguaje ensamblador y posteriormente ya lenguaje máquina. Entonces, veíamos la clase anterior también algunos tipos de cómo poder estar representando nuestras expresiones, las que son infijas, a prefijas o posfijas, dependiendo también de otra interpretación que le podamos dar, por ejemplo, en tablas de triples o cuádruples, también podríamos interpretarlo así. En este caso ahora vamos a ver qué pasa con aquellas... Pero estas expresiones que hemos estado analizando han sido puramente aritméticas, ¿no? X es igual a 2 más 5 y lo representamos como 2, 5 más igual, X igual, ¿no? Para una expresión posfija, por ejemplo, ¿no? Para la prefija podría ser más 2, 5 igual a X. Por así decirlo, para decirlo así, pero solamente expresiones matemáticas. Pero ¿qué pasa con otras expresiones de programación que tenemos? Por ejemplo, las asignaciones, los ciclos, las condicionales, las listas, las funciones, todas ellas cómo las podemos representar de alguna manera. De este caso vamos a ver que lo vamos a representar con algo llamado esquema de generación. Que este esquema es tratar de implementar algún tipo de estrategia o acción que para tomar en cuenta de generar el código intermedio. Y depende de cada lenguaje de este esquema que podamos estar teniendo. Recuerden que al menos es tratar de traducirlo o traducir nuestro código de alto nivel en algo de más bajo nivel para que podamos nosotros también entenderle o que la máquina le entienda y que cuando lo pase a un lenguaje ensamblador pueda entenderlo un poco mejor. Entonces, básicamente es ver algún tipo de esquema en el que podamos estar trabajando para poder estar traduciendo lo que son nuestras expresiones. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a ver qué nos habla de las siguientes expresiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con una variable y una constante? Y las constantes también. Nos dice aquí que el esquema tiene que ser algo que vamos a escuchar mucho durante esta presentación. Va a ser la palabra simple o de manera simple. Porque todo lo tenemos que tratar de traducir a una manera simple en este caso. Por lo tanto, el esquema de generación de código nos plantea que para traducir lo que son las variables y constantes hay que tratar de hacerlo de una manera de descomponerlas también. Por ejemplo, si tenemos esta expresión en alto nivel, que es in a, b, c, pues nosotros la entendemos porque pues recuerden que al programar sabemos que el lenguaje de programación de alto nivel está diseñado para que nosotros lo entendamos y podemos programar de una manera más fácil. Pero al tratar de llevarlo a la generación de código intermedio, lo que nos aventuramos aquí es tratar de hacerlo más sencillo. Incluso cuando veamos en el último tema sobre
el lenguaje ensamblador, verán que pues para llevarlo al lenguaje ensamblador se descompone todo y se tiene que hacer de una manera un poco más simple, vamos a decirlo de esta manera. Por lo tanto, in A, B y C lo descomponemos. Nosotros lo entendemos como que es la asignación de la variable A, la variable B y la variable C a enteros. Quiere decir que A, B, C va a ser enteros. Pero al descomponerlo en un código intermedio, lo tenemos que descomponer de tal manera que sea in A, in B, in C. En este caso se crean más líneas de expresión, pero se hace más sencillo de poder estar que lo ponga en un momento en una interpretación de el código que sigue, ¿no? De la siguiente parte. Hay que tratar de hacerlo sencillo en ese caso, y como les decía, la palabra que más vamos a estar escuchando es de una manera simple. Entonces, en este caso, cuando tenemos una expresión de asignación de variables y que tenemos más variables que queremos estar colocándolas, tenemos nosotros que en un momento ponerlas separadas de esta manera para que podamos estar interpretándolas. Igualmente, si nosotros tuviéramos si quisiéramos asignarle a todo esto a 0, pues ya también tendríamos que estar también asignando a cada expresión cuánto valdría, ¿no? En un momento. Y eso también es válido porque al menos ya estamos también interpretando ahí que cuánto es el valor de cada una de nuestras expresiones que tenemos. Entonces, esto con respecto a las variables y las constantes que podemos estar teniendo. ¿Qué pasa ahora con el siguiente código, que sería el de las expresiones? Igualmente nos dice que una expresión debe estar representada de una manera más simple y literal para que su conversión sea más rápida. Aquí la palabra clave sería más simple y literal. Y otra palabra clave que me quedaría sería conversión más rápida. En este caso, por ejemplo, la traducción de operaciones aritméticas debe especificarse una por una de tal modo que una expresión sea lo más simple posible. Ya habíamos visto en un aspecto, o ya hemos visto cómo traducir lo que les decía, expresiones que era, por ejemplo, x es igual a 5 más 2 menos y, o por y, por ejemplo, por y elevado al cuadrado, podría ser. Esta expresión, ¿cómo la podemos traducir? Y de una manera simple, al menos podemos hacer varias cuestiones, o como lo habíamos representado anteriormente con los métodos que ya habíamos visto, podríamos ir poco a poco representándola. Que ya sea una expresión infija, una posfija, o en un momento podríamos ir también descomponerla de tal manera que sean expresiones más pequeñas. Por ejemplo, lo primero que queremos es obtener lo que es, voy a ponerlo así, la expresión a vendría siendo y al cuadrado, y luego esta expresión a va a multiplicar, o lo que vamos a guardar en b, en una expresión b vamos a guardar lo que sea 2 por a. Esto ya es una expresión más simple. Y de ahí, por ejemplo, vamos a tener una expresión c que va a ser 5 más b. Y ya posteriormente x va a ser igual a lo que se guarde en c. En este caso estoy haciendo que la expresión sea lo más simple posible. Si se dan cuenta, lo que hice de la expresión original que se tiene aquí es tratar de traducirlo a algo más pequeño. Si se dan cuenta, cada expresión que estoy teniendo aquí es de dos operandos y un operador nada más, para que se haga al menos algo simple. Pero de esta manera el traductor lo va a tratar de entender y hacerlo un poco más ágil. Incluso si nosotros queremos hacer diagramas de expresión como lo que tenemos aquí, ya algo más de algo posfijo o prefijo, por ejemplo un posfijo podría ser y2 y el operador que tenemos aquí, y ya tenemos una expresión posfija un poco más entendible. Pero cada una de ellas, obviamente, por lo que tenemos en cuenta, de hecho aquí sería a igual. Ya estamos haciendo operaciones un poco más también pequeñas. A una expresión mucho más grande, pues no, podría ser un poco más impráctico, un poco impráctico. Entonces aquí lo que hacemos es tratar de hacerlo lo más simple posible.
Aquí, si se dan cuenta, solamente estamos haciéndolo lo más simple posible. Lo que estoy haciendo de este lado es básicamente ponerlo en una expresión postfija, como lo habíamos visto anteriormente. Pero lo que nos marca es que las expresiones tienen que ser también traducidas de una manera simple, básicamente en el código intermedio, para que podamos nosotros que la traducción sea un poco más ágil. Bien, las asignaciones igualmente tienen que ser de una manera, una expresión sencilla para poder tenerla en cuenta en este sentido. Entonces, de las asignaciones, por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, parecido a la expresión que habíamos visto aquí, por ejemplo, si tenemos A más B entre 5, igual podemos utilizar algo, una expresión que sea Y, en este caso, que va a dividir B menos entre 5 y luego sumamos a la variable a, lo que es lo que obtuvimos de y luego z es lo que nos queda, por lo tanto x es igual a z, que es básicamente esa asignación y que se tiene que tratar de traducir de algo más sencillo básicamente. Lo mismo pasa tal vez con las condiciones. Las condiciones igual, lo más sencillamente posible, las tenemos que estar traduciendo. En este caso, si tenemos esta expresión, esta condición que tenemos aquí, que es nuestro if, donde estamos evaluando que A tiene que ser igual a B y F tiene que ser diferente a 5 y F tiene que ¿cómo se llama? Al sacarle el módulo con 3 tiene que ser diferente a 3. Es toda una expresión matemática bueno, toda una expresión, perdón, de condición que tenemos, ¿no? Si lo queremos hacer más simple para poder traducirlo a un código intermedio, en este caso tenemos que ir descomponiéndolo poco a poco. Buenas tardes, José Gabriel. Ok, entonces, por ejemplo, aquí igual, como lo hacíamos anteriormente en las expresiones, vamos a utilizar algo que tratamos de que sea como un tipo variable que nos vaya a estar indicando que es una expresión. En este caso, utilizamos la X para indicar que es una expresión. En este caso, podemos incluso hacerlo más simple posible de lo que tenemos en este ejemplo que está aquí. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que evaluemos lo que es A es igual a B y F diferente a 5. ¿Cómo lo podemos hacer incluso más simple? ¿Qué es lo que podemos hacer mucho más simple respecto a este ejemplo? ¿Alguien en micrófono o en chat? Ya con un switch, en este caso, nada más evitando los ifs limitados, ¿no? Ok, bueno, lo que dice aquí abajo del switch, ¿no? Que es cuando es un switch, se tiene que reducir a if. También, porque en alto nivel, un switch, pues básicamente son if. Entonces, aquí lo que dice es que la instrucción de decisión compleja como un switch es reducirlo a if. Porque el código intermedio, recuerden, es tratar de llevar nuestro código de alto nivel a algo más sencillo para que se pueda traducir posteriormente al lenguaje ensamblador y de ahí a código máquina. Entonces, en este caso podemos hacer más sencillo este código que tenemos aquí. Esta es nuestra expresión de alto nivel, ¿no? Lo que está en amarillo es lo que está en alto nivel. Voy a poner en azul lo que está en código intermedio. En este caso, un azul como este podría ser. En este caso, una expresión más sencilla podría ser esta, donde evaluamos x es igual a igual a b, o sea, estamos aquí evaluando esta expresión y lo que nos salga puede ser algo verdadero o falso, ¿no? En este caso, es una expresión booleana que estamos teniendo. Entonces, de esa expresión que estamos teniendo, verdadera o falsa, vamos a evaluarlo con otra expresión y que sea f diferente a 5. Aquí ya estamos evaluando entonces ya dos expresiones, ¿no? Y podemos hacer una tercera expresión que puede ser z,
que z va a evaluar lo que es x y y, que es el resultado que obtuvimos de x, que es esta primera expresión, y el resultado que obtuvimos de y, de esta segunda expresión, pues lo evaluamos aquí en esta tercera expresión y lo guardamos en z, que es básicamente el resultado que estamos obteniendo de aquí. Esta z, digamos que es lo que vamos a obtener hasta acá. Ahora, necesitamos evaluar otra, podemos utilizar otra letra, si quieren podemos cambiarlas o podemos utilizar otras como por ejemplo a. A va a ser igual entonces a esta expresión que tenemos, puede ser la de f módulo de 3. Podría ser algo más sencillo ahí para poder estar evaluándolo. Y de ahí vamos a obtener un b, que el b sería, en este caso, ya obtener lo que obtuvimos en A y compararlo con el 0 para ver si es diferente. Entonces lo que obtengamos de B tenemos que evaluarlo porque ya tenemos en este caso ya tenemos, entonces podríamos utilizar un C, tal vez una expresión C, donde lo que obtuvimos en Z y lo que obtuvimos en B lo evaluamos, ¿no? Entonces ya hay nada más, lo único que nos toca hacer es evaluar C, en qué es lo que nos tiene que dar C en este caso de nuestra expresión que hayamos tenido, y con eso ya tenemos ahí un código un poco más más sencillo, vamos a decirlo así. Dirán, no es sencillo porque tiene muchas líneas de código, pero aquí lo que tenemos que hacer es bajarlo a algo más sencillo porque es un código intermedio que, recuerden, se va a pasar a código ensamblador. Y que bueno, este código al fin y al cabo lo hace el compilador y lo hace de una manera rápida, ya con ciertas instrucciones específicas, con cierto código de instrucciones que tenga ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El compilador, perdón, para que pueda traducirlo. Pero de esta manera es que lo traduce de alguna, de esta forma lo hace nuestro querido compilador para que pueda traducirlo lo más fácil y mente posible que pueda estar teniendo. ¿Dudas o preguntas hasta el momento de lo que se está haciendo? No. ¿Qué tamaño es? 20, a ver, 21. 22. Bueno, ahí está, 22 me gusta. Por eso dice aquí la última parte que las instrucciones de decisión compleja como switch, lo que hace el switch en un momento, recuerden que el switch pues de en alto nivel, lo que hace en ese caso es tratar de reducirnos los if, pero para código intermedio lo que va a hacer es tratar de hacer una versión compleja de if, que esa versión compleja de if va a tratar de pues reducirlo para hacerlo complejo. Bueno, reducirlo para hacerlo simple. En ese sentido. ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Va quedando claro? ¿No va quedando claro? A lo que vamos es que tratemos de hacer las expresiones que tenemos un poco más simples. Incluso recuerden, estas podríamos ya traducirlos tal vez a otra forma prefija o posfija para poder ir evaluándolas tal vez. Ok, ¿qué pasa con los ciclos? Los ciclos se van a descomponer en una manera también simple y que en un momento puedan tener una representación interna. Por ejemplo, los que son while, for o do while tienen la misma representación interna, pero las condiciones lógicas pueden ser evaluadas en cortocircuito y reducirlas. Quiere decir cortocircuito en una expresión simple como las que vimos anteriormente, que son las de condiciones, que tratar de hacerlos un poco más sencillas en ese sentido. En el lenguaje C, por ejemplo, todo se va a quedar en forma while, ya sea el for o el do while, lo trata de transformar a un while para que también lo haga de una forma simple en este sentido.
Los arreglos los vamos a también hacer estructuras básicas de una manera más simple. Por ejemplo, la instrucción char, que tenemos la variable a, bueno, que tenemos char a, va a ser hola. En este caso es como si tuviéramos esta expresión. En lugar de char podemos nosotros convertirla en este sentido. ¿Se acuerdan cuando han estudiado el tipo de valor string en Java? ¿Qué es string? ¿Un tipo de dato o qué es? Hablando en Java. Una cadena. Es una cadena, ¿no? ¿De qué? Ah. Es una cadena de caracteres, ¿no? Incluso si se De han dado caracteres. cuenta, cuando han programado en Java, hay una reglita que dice Java que las funciones van, o lo que son funciones, o lo que son también los objetos, van con mayúscula primero. Las variables, tipos de datos, los ponemos en minúsculas. Por ejemplo, int, float, char. Estos son tipos de datos en Java y van en minúsculas todos, ¿no? Traten de escribirlo en mayúsculas y tal vez encuentren un error. Pero aquellos objetos que tenemos, por ejemplo, integer o string, son objetos que nos manejan propiedades ya específicas de tipos de datos que podemos manejar mejor. Por ejemplo, string viene siendo lo que es una cadena, pero es una cadena de datos o es un vector, también lo podemos ver de este sentido como un vector. En este sentido, lo podemos reducir de esta manera. Como en cada una de estas, puede ser un char en cada uno incluso. Voy a ponerle nada más aquí a la primera char para ponerlo de alguna manera. Todas estas van a estar dando en cuenta. Pongámosle la char a todas, a cada una. Voy a borrar la última nada más, que es como un retorno de carro, pero para que la entiendan un poquito más. Aquí lo que hace básicamente es descomponer la cadena en un código intermedio para que pueda hacerlo un poco más simple y pues no se les dificulte tanto a nuestro querido compilador el estar traduciendo lo que es esta estructura string, o una estructura de un arreglo básicamente. Recuerden que esto es nuestro querido arreglo string y este se reduce a esta parte, ¿no? Cada una es una línea que va a estar teniendo, ¿no? Y como les decía, el ensamblador pues lo tiene que ver también en qué punto, en qué parte tiene que guardar esta cadena, ¿no? Entonces tiene que direccionarla y demás. Pero de esta manera es como lo descompone lo que es para un código intermedio. Y por último vemos lo que son las funciones, que igual lo que se hace es expandir el código original de la función y aparte se descompone simplificando los parámetros de manera individual, al igual que el del valor de retorno. Lo que es el parámetro y valor de retorno, esos son los que vamos a estar tratando de también descomponerlos de manera individual en ese sentido. Ay, no. Parámetros, vamos a ponerlo aquí, y el valor de retorno de manera individual. Ok, entonces para que quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos el código de un triángulo, que es tratar de dar qué tipo de triángulo es. Este código lo hicimos en C, lo tratamos de estar haciendo en alto nivel, ya le estamos entendiendo poco a poco. Bueno, nosotros lo programamos y lo que hacemos en este caso, cuando le damos compilar, lo que hace, ¿qué va a hacer el compilador cuando le indiquemos o le apretemos el botón de compilar? ¿Qué hace primero? Cuando ustedes compilan su programa, por ejemplo, digamos que vamos a compilar ¿cómo se llama? Código que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el compilador? Antes de compilar va a buscar errores. Primero va a pasar diferentes compiladores
el sintáctico, el semántico y todo eso, para cuando, si los demás compiladores dan un buen resultado, ya trabaja el compilador como tal para terminar su compilación. Excelente. Recuerden, primero va a ser un análisis sintáctico, luego semántico también, léxico. Va a checar que el código está bien escrito, que no haya errores, que no haya errores de tipos en la semántica. Entonces dice, está bien nuestro código ahí. Por lo tanto, podemos pasar a nuestra siguiente parte, que es el de un análisis ya ya podemos ir haciendo entonces la generación de código, ¿no? Después de ver que sí está bien en un sentido en nuestro análisis que estamos teniendo. Ay, quería una flecha, pero no la encuentro. Mejor, bueno, digamos que vamos a poner una carita feliz de que el código está bien. Pero podemos insertar un código, a lo mejor sí. Bueno, a ver, rápido. Insertamos aquí nuestro querido... ¿dónde estaba? Insertar símbolos. Ajá, debe estar aquí en símbolos. No. En Widgets. Widgets. Aquí estabas, aquí estás. Bueno, aquí estás. Listo. Ok, supongamos que ya pasó este análisis sintáctico, léxico y semántico y ya vio que el código entonces está bien. Entonces lo que hace en ese sentido es que va a tratar de traducirlo a un código intermedio. Para el código intermedio entonces tiene que tratar de estar analizando y tratar de hacer, recuerden, no es código todavía ensamblador, sino es un código antes de llegar al código ensamblador. Entonces, por ejemplo, va viendo las partes que tiene aquí. Si yo encuentro esta expresión que tengo aquí de in A, B y C, ¿qué es lo que yo haría? Lo escribí yo en alto nivel. Yo sé qué significa esta parte de in A, B y C. También Java lo encontró. Está bien léxicamente, sintácticamente, la semántica está muy bien. Pero el código intermedio lo que hace es tratar de traducirlo de una manera más simple. Por lo tanto, lo que veíamos ahorita en los ejemplos es que el código intermedio va a quedar así. In A, in B e in C. Que este es el código que está generando en base a que va a tratar de separar esas variables y va a tratar de encontrarlo. ¿Qué pasa cuando el compilador encuentra esto? ¿Qué es lo que hace cuando encuentra un comentario? ¿Qué debería hacer? Ignorar el contenido, ¿no? Ignora el contenido totalmente y no hace nada, o sea, no va a hacer ningún truco de código intermedio porque al fin y al cabo es lo que nos va a servir el comentario como en el código superior básicamente. ¿Qué podemos más hacer en este código? Por ejemplo, funciones. Veíamos aquí que esta es una función print que trata de tener este mensaje, ¿no? Entonces, de esa función vamos a tratar de hacer algún convenio que sea como función o impresión, vamos a ponerle así como el nombre de nuestra instrucción, y esta instrucción debe llevar como mensaje ingresa este número, ¿no? Que es el mensaje que nosotros le estamos colocando en ese sentido, ¿no? Que va a ser una función de impresión. Luego lo que tenemos es escanear, entonces voy a ponerle aquí por ejemplo teclado, que es básicamente lo que vamos a tener. ¿Y qué vamos a guardar ahí? El teclado en la variable A, o lo que tenga la variable A se va a guardar en teclado, mejor dicho, que es básicamente lo que vamos a estar teniendo, ¿no? O lo que vamos a capturar de teclado va a ser esto, ¿no? Que A es igual a lo que se guarde o la captura de teclado. Captura de teclado. Básicamente es una función. Y le vamos entendiendo un poco. De alguna manera le tiene que entender el código intermedio para poder generarlo posteriormente. ¿Es como un pseudocódigo? Tal vez sea como un pseudocódigo. Vamos a tenerlo aquí.
Vamos a pasarnos a la parte del if. En el if, si se dan cuenta, aquí hay una expresión que está evaluando A es igual a B y A es igual a C. Lo que hace nuestro código de arriba es que ya que capturé los lados de A, B y C, lo que hacemos en este caso es tratar de estar comparando los lados para ver si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Entonces en este caso vamos a hacer esta comparación. En el código intermedio lo que hacemos es tratar de ver las expresiones. Por ejemplo, tenemos esta expresión A, que es la expresión de A es igual a B. Y tenemos la expresión, también vamos a poner esta expresión B, que sería A es igual a C. Entonces lo que queremos evaluar básicamente es A y B. Y ya tenemos esta instrucción if, la estamos traduciendo a tres expresiones básicamente en código intermedio, que si se dan cuenta es el que nos va a funcionar para lo que es una traducción más ágil. Igual tenemos aquí un método de impresión, que este método de impresión va a ser el de el triángulo es equilátero. Ok, luego tenemos aquí lo que es el else, el if, y tenemos un else if y también tenemos otras expresiones. Por ejemplo, A es igual a B, o A es igual a C, o AB es igual a C. Entonces aquí la expresión pues ya tenemos la A, porque ya estamos comparando con este método que tenemos, nos lo podemos ahorrar. Y también en B nos faltaría otro que fuera tal vez C, donde estamos imprimiendo que B es igual a C. Y la expresión que buscamos sería un if, que sería A o B, que podríamos también almacenarlo en una expresión D, posiblemente. Y de ahí, ya que tenemos D, podemos hacer un if o hacer otra expresión tal vez, A, B, C, D, E, que sería D o C, que es la que nos está hablando. Esta expresión que tenemos aquí voy a pintarla de un color ocre o amarillo así, no, tal vez un verde. Un verde estaría bien. Y es la expresión que tenemos aquí, que es la que estamos teniendo. Que si se dan cuenta, ya nos ahorramos esta parte de A porque ya la tenemos aquí también puesta. Y también AB, que ya la tenemos aquí arriba. Por lo tanto, ya cuando la convirtamos, esta expresión if, a la que tengamos aquí, podemos ahorrarnos con las expresiones que tenemos también arriba, que podemos estar usándolas. ¿Más o menos? Y también tenemos la última expresión, que es A diferente a B, que podemos estar también... aquí me faltó el if, que va a ser la expresión de E, básicamente. O podemos aquí en lugar de... también podemos ahorrarnos ese E y ponerla aquí como if, nada más. Y ya sabemos que es la última expresión que tenemos ahí, ¿no? Igual aquí arriba tenemos la expresión if, un poquito más separado. Más o menos. Y por último tenemos también esta expresión, que es podemos seguir con nuestro abecedario de expresiones que tenemos de E es igual a diferente a B. Esta es una expresión. También podríamos tener F es igual a diferente, no, B diferente a C. Podría ser nuestra siguiente expresión, EF. Y G vendría siendo entonces tal vez E y que aquí está repetido, si se dan cuenta, porque está aquí esto repetido y nada más podría ser uno, porque lo que está bien, ya, que A es diferente a B y A es diferente a B también. Y B es diferente a C. De hecho podríamos quitar aquí una porque está repetida. Sería A diferente a B. Entonces B es diferente a C. Por lo tanto aquí nada más tendríamos que poner lo que es E y F.
en ese sentido y ya tenemos la expresión. O nada más bajarla allá a un if final, como nos lo recomendaban en los ejemplos de aquí arriba, donde veíamos acá que podríamos poner ya el último comentario como if, básicamente, y dejarlo así y ya. Entonces esta parte también es la traducción, digamos, de código intermedio, vamos a ponerlo con un morado, de esta expresión que estamos teniendo acá. Más o menos así va quedando nuestro código intermedio, que posteriormente va a pasar a ensamblador. Ok, ¿dudas o preguntas? Hasta ahorita, bien. Si se dan cuenta, es un parecido, vamos a dejarlo así como un parecido a lo que es nuestro, un pseudocódigo, podríamos decirlo así, pero no es un pseudocódigo en sí, es un código intermedio que tiene también sus reglas, que va a tener un algoritmo específico para poder tenerlo. Cada lenguaje tiene también su interpretación diferente, cada uno puede tenerlo. En este caso, en este ejemplo que le estoy poniendo, pues son las reglas que yo estoy estableciendo para poder tener ya mi compilación, que va a tener mi compilador, lo que yo estoy compilándolo y que yo le pueda entender y que posteriormente ya lo pase a un ensamblador. Recuerden, incluso también, dependiendo del código, el código ensamblador depende mucho de la máquina que tengamos, porque depende del procesador que se tenga ese código ensamblador. Es diferente cada código ensamblador a cada máquina que se tenga disponible. Bueno, ¿por qué en ese sentido la pregunta iba más hacia cuando ya estaremos viendo ensamblador? Pero ¿por qué creen que Java en un momento pueda estar traduciendo a cualquier máquina? Por la máquina virtual. De hecho, la máquina virtual lo que hace es tratar de traducirlo rápidamente a cualquier procesador que tengamos. Gracias a eso puede trabajar Java en cualquier sistema operativo. Pero por ejemplo, traten de ejecutar un exe compilado con, por ejemplo, Visual Basic en Linux, bueno, aparte del sistema operativo, dependiendo en cualquier otro procesador que tengamos, entonces también va a ser un poco difícil porque se tiene que instalar también la paquetería para que lo pueda traducir, un programa en Basic, un exe también para el procesador que se tenga que instalar, más o menos. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿No? De acuerdo. Bueno, entonces el ejercicio 9 va a ser una generación de código intermedio que vayan a estar teniendo. Les voy a subir durante este fin de semana un código parecido a que tenemos aquí, de que el ejemplo del triángulo, y lo van a tratar de traducir lo más cercano posible a un código intermedio, dependiendo también de las instrucciones que tengan de alto nivel y cómo pueden estar tratando de generarlo. Traten también de generarlo respecto a el objetivo que quiero con esta tarea, con esta actividad, es que pueda ver que si realmente comprendieron que pueden ustedes generar un código intermedio. Traten de estar realizándolo para ver qué tanto pueden convertirlo también a totalmente un código intermedio, lo que es un código, ¿no? En su totalidad. Es lo que me gustaría también que ustedes pudieran estar viendo. Ok, ¿preguntas o dudas respecto a la tarea? Estos son los resultados principales. Respecto a las tareas anteriores, ¿también han tenido dudas o preguntas? Aprovechando. Que no han preguntado nada. Bueno, entonces, si no hay dudas o preguntas, me despido al menos de los que están viendo el video de YouTube. Recuerden poner su nombre en el comentario del video para que puedan tener participación. Nos vemos a los que están en YouTube.